Hola, gracias por acompañarnos en esta clase de hoy. Esta clase se llama El precio de lo gratuito. Y es que lo gratuito que nosotros encontramos en Internet no necesariamente es gratuito, algún precio tiene. Hoy nos acompaña la licenciada María José Urbina. Ella es abogada y vamos a estar conversando sobre el precio de lo gratuito y algunas consecuencias que podemos encontrar también en esta industria de la comunicación digital. María José, ¿por qué una empresa invierte en desarrollar una plataforma que yo pueda utilizar de manera gratuita? ¿Dónde está el negocio o qué hay detrás de eso? Buenas noches, Michael, y todos los estudiantes presentes. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que esto en estos momentos es sumamente importante precisamente por el avance en todo lo que tiene que ver a nivel de tecnología y precisamente porque ahora todo lo tenemos al alcance de un clic y consideramos que como todo eso está ahí, todo nos pertenece y debemos recordar que si no es mío, es de alguien más. Si yo no lo hice, alguien lo hizo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas de estas empresas y plataformas, como estás indicándolo muy acertadamente, están invirtiendo precisamente en estas enormes plataformas, pero no es que sale gratuito. Si yo no pago por un servicio, si yo no pago por obtener algún tipo de estos artículos, hablemoslos de algún tipo, porque o son bienes o son servicios, y cualquiera de los dos, si yo los obtengo sin tener que pagar algo, el precio que estoy pagando es precisamente de mi vida, mi información, mis datos, porque estas empresas lo que están intentando obtener es precisamente eso, una enorme base de datos en donde todas las personas que vamos y accesamos o damos voluntariamente nuestra información pensando en que es una forma gratuita de obtener algo, ese algo o el precio que voy a tener que pagar soy precisamente yo. Si yo no pago, yo me vuelvo el objeto de pago. Ok, entonces un primer aprendizaje de esta conversación es el precio de lo gratuito. Quiere decir que si yo no estoy pagando por ese producto, el producto soy yo. Correcto. Y entonces hay otras personas u otras empresas que podrían estar generando dinero, generando recursos o generando algún beneficio a partir de yo como producto. ¿Es así? Es correcto, porque entonces en ese momento nosotros nos volvemos el objeto que se va a comerciar, no solamente a nivel de esa empresa para obtener datos, porque esos datos son precisamente para obtener cuáles son mis gustos, mis preferencias, qué es dónde trabajo, en qué país vivo. Entonces hay información que pareciera que no es susceptible, pero es susceptible de venta. Entonces en el momento en que yo de forma voluntaria estoy ingresando a esas plataformas, yo estoy dando permiso y autorización para que utilicen mi información para lo que la empresa desee. O si ellos empiezan a comerciar, ellos van a lucrar con toda la información que nosotros, los usuarios de esa plataforma, estamos de una forma, digámoslo así, indirecta, que no estamos siendo claros de que estamos vendiendo nuestra información de una forma gratuita, se supone, pero yo estoy recibiendo algo. Recordemos que siempre esto es un tema de contraprestación. Yo estoy obteniendo algo y la empresa va a obtener ese otro algo en lo que yo le estoy dando permiso para que ellos lucren con toda la información que yo estoy brindando. ¿Y cuál es el momento legal, digámoslo así, de la relación que tenemos entre la plataforma y yo? Ese momento legal en el que yo le digo, sí, puede utilizarme a mí como producto, comercialíceme. Ok, aquí vamos a tener claro dos cosas, Michael. Siempre en todo lo que son las relaciones, indistintamente de que yo esté de acuerdo con todos los términos o criterios que se van a estar utilizando en un contrato, esto se llama un contrato de adhesión. ¿Eso qué significa? Que en el momento en que yo quiero accesar a algún tipo de plataforma, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va a desplegar una información en donde dice los términos del contrato y viene un montón de información que normalmente no las leemos. Y al puro final viene un cuadrito solo para dar el check de la autorización donde yo me doy por informado. Entonces, lógicamente, en el momento en que yo llego y doy el clic, yo estoy autorizando que ellos utilicen toda esa información. Entonces aquí va a haber, digámoslo así, a nivel legal,
partimos de lo que se llama el principio de voluntad y el principio contractual. Eso significa que es un acuerdo entre partes, donde la ley lo que nos está indicando es que todo lo que nosotros hagamos bajo el principio de legalidad, eso significa que yo estoy siendo clara como empresa, que estoy informando a la otra persona que necesito que me firme el documento para poder darle yo, se supone, la información gratuita o lo que ellos vayan a accesar, pero la otra persona, en el momento en que da su consentimiento, es un consentimiento informado, en donde yo doy mi voluntad para que puedan utilizarlo. Entonces, estamos rigiéndonos bajo el principio de legalidad. Es legal hacer un contrato entre partes. Estamos utilizando lo que es el principio contractual. Yo soy libre de poner el check o de no ponerlo. Pero en el momento en que lo puse, acepto todas las condiciones que la otra persona, ahí donde, hablemoslo así, se llama, donde se define cosa y precio, el acuerdo se vuelve un acuerdo válido. Y a partir de ese momento, me volví un objeto para comerciar. Hay un segundo aprendizaje entonces que tenemos a partir de esta conversación y es que para poder utilizar de manera gratuita esta plataforma, cualquiera que sea, tengo posiblemente que crear una cuenta. Y al momento de crear esa cuenta, yo le doy acepto a los términos y condiciones que la plataforma está estableciendo para que yo pueda utilizarla, servirme de manera gratuita. Y ese es el momento en el que estoy entregando mis datos, aceptando que puedan, digámoslo así, comercializar con mi información, si es el uso que la plataforma le fuera a dar. Entonces, una consulta que hacía un estudiante un día de estos, licenciada, ¿es esto legal? Por supuesto, en el momento en que nosotros estamos aceptando, recuerda que estamos dando el check en el consentimiento informado. No solamente son términos, sino que son todas las cláusulas que la empresa está indicándonos a nosotros que ellos pueden, obviamente, utilizar la información que nosotros estamos brindando de forma voluntaria, porque no nos están obligando. Entonces, en el momento en que yo estoy consciente de lo que estoy firmando, yo estoy dándolo, obviamente, mi permiso para poder utilizar. Entonces, la ley es clara y nos indica que todo lo que nosotros hagamos, ya sea en contratos privados, en donde se esté dentro de los límites de la ley, y la ley indica que estamos comerciando algo que está dentro del comercio de los hombres. ¿Cuándo no sería válido? Cuando lo que nos estamos, el servicio o el producto que estamos utilizando, que estamos percibiendo, es un producto ilegal. Hablemos de que a la hora que yo voy a dar mi consentimiento, van a enviarme un producto que no está dentro de la legalidad, una droga o algo. En el momento en que nosotros damos el check, aunque en teoría se supone que es un consentimiento y es un pacto entre las partes, como estamos comerciando un elemento que la ley no nos permite, aunque lo hagamos, se vuelve nulo, absolutamente nulo, y ahí es donde viene la ilegalidad. Pero solamente en el momento en que nosotros sabemos que lo que estoy adquiriendo es algo que la ley no me permite. Esa es la única forma en que sea ilegal y que sea nulo. De lo contrario, es válido. Es un contrato donde tiene validez y eficacia. Licenciada, y entraría en este momento a hacerle una consulta sobre autoría y sobre derechos, porque cuando una persona está desarrollando un sitio web, tiene dos caminos, el camino fácil y el camino que puede ser un poquito más complicado, que tiene que ver con la producción editorial, la producción fotográfica o audiovisual de este sitio que está desarrollando. Entonces tiene la posibilidad, que sería el camino fácil, de entrar a Google o a cualquier otro buscador y poner fotografías de hoteles, fotografías de playa, fotografías de especialidades médicas, sea odontología o cualquier otro tipo de especialidad. Y el camino fácil vendría a ser buscar fotografías para ilustrar mi sitio o buscar textos que otros han desarrollado para ponerlos en mi sitio o videos que sirvan como referencia. Este podría ser el camino fácil. El camino, de pronto un poco más complicado, podría ser yo quien asuma la producción de estas fotografías o de este material editorial o de producción audiovisual. Entonces, licenciada, la consulta sería: ¿cuándo el material que yo produje deja de ser mío? ¿O cómo puedo yo garantizarme o asegurarme que ese material seguirá siendo mío?
en caso de que elija esta ruta de hacer yo la producción. Y en caso de que elija la ruta fácil, que podría ser descargar todo el material para ilustrarlo y programar un sitio, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de elegir esa otra ruta? Entonces, hablemos de la ruta fácil y de la otra ruta que podría ser un poco más complicada, cuáles son los pros y los contras y cuál es el marco legal en que estamos cuando estamos hablando de estas dos posibilidades. Muy interesante su pregunta, Michael. Bueno, empecemos partiendo de lo que estábamos conversando en este momento, el principio de legalidad. La ley es clara y nos indica que nadie puede llegar y decir, declarar que hay una ausencia de conocimiento sobre lo que es legal y lo que es ilegal, porque la ley está al alcance de la mano para todos. Encontramos en Internet lo que es la parte de la Constitución política, lo que es el tema del derecho comercial, lo que es la parte del derecho de autoría, la ley 8039, en donde es clara y específica, que si yo tengo, digámoslo así, una idea, esa idea no la puedo proteger, pero en el momento en que la plasmo, en el momento en que la ejecuto, la realizo, como en el caso de las fotografías que estaba indicándonos, nosotros estamos ya haciendo realidad esa idea que tenemos. Entonces, en el momento en que yo llego y la ejecuto, hablemoslo así, como usted nos indicaba, el camino fácil, entonces, ¿qué ocurre? Yo llego y tengo que realizar un trabajo, tomo la información que está en la página o está en los buscadores, utilizo esa información para poder hacer todos mis sitios. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos cometiendo una ilegalidad, precisamente porque todo ese tipo de información que nosotros encontramos ahí a la mano, entonces significa que eso le pertenece a alguien que ya lo creó, a alguien que puede ser que tal vez nosotros desconocemos, pero que ya tiene una protección. Entonces, cuando yo llego y utilizo ese material, requiero forzosamente una autorización escrita de quién, de la persona dueña de ese producto, precisamente porque lo que está ahí significa, en buena teoría, que está supuestamente para su uso. Hay algunas personas que suben la información, como en el caso que usted nos está indicando, que llegan, realizan, ejecutan todo lo que quieren hacer, hacen las fotografías, las ponen y se les olvida el pequeño detalle que hay que hacer la protección. ¿En cuándo pierdo yo? Porque así es lo que podríamos llegar y concluir. Dejo de tener el control sobre ese producto si no he realizado la protección adecuada en el momento en que lo subo a Internet, porque se vuelve algo público, algo de uso de toda la comunidad. Lo que ocurre es que como yo usuario, como yo María José, que voy a bajar una fotografía, voy a saber si esa fotografía realmente pertenece o no pertenece. Ahí tiene unos distintivos en donde nos dicen que eso ya tiene una protección. Si yo no pido la autorización al dueño de ese artículo, esa fotografía, hablemoslo así, entonces voy a cometer un acto delictivo, en el cual lamentablemente después puede tener repercusiones. Ahora, vamos al otro caso que usted nos estaba planteando. Si yo decido hacer el camino, el correcto, hablemoslo así, vamos a estar utilizando todos los recursos para poder ejecutar ese trabajo, esa fotografía, y cuando ya la tengo, lo primero, antes de subirla a la red, tengo que llegar y realizar la protección adecuada. ¿Eso qué significa? Que tengo que llegar y hacer a nivel de Costa Rica, la normativa nuestra nos permite en el registro nacional poder hacer esa protección de esa autoría para poder entonces realizar, llenar todos los formularios, pagar todos los timbres y todo lo que se requiere, pero eso me asegura que ese documento, esa foto, lo que vayamos a estar subiendo, yo continúo teniendo ese control. Y ese control significa que eso es como un bien mueble en el cual yo puedo llegar y decir, bueno, este producto X me pertenece, puedo utilizarlo como una garantía para poder llegar y utilizarlo, depende de qué sea, qué tan grande y qué tan valioso sea el bien, lo puedo utilizar como una garantía para un crédito bancario, lo puedo utilizar para poder llegar y heredarlo. Entonces hay una protección dependiendo del bien que sea, hay una protección que va desde 1 hasta 70 años. Incluso se puede heredar porque es un bien transmisible. Muy bien. Hay dos aprendizajes entonces que quisiera
rescatar en lo que nos estaba señalando la licenciada María José Urbina en este momento. Uno de los aprendizajes es lo gratuito o lo que en este marco podríamos destacar como la ruta fácil puede salir carísima. Pero ya vamos a hacer la consulta de por qué puede salir carísima. Y el otro aprendizaje es que no puedo alegar que no sabía. Que yo no sabía que descargar y utilizar materiales producidos por otros podría salir carísimo. Y justamente en este sentido quisiera, licenciada, hacerle la siguiente consulta. ¿Cuáles son las vías? ¿Hay alguna vía civil? ¿Hay alguna vía penal bajo la cual yo pueda verme perjudicado por estar utilizando el material que ha producido otra persona? Sí, claro, por supuesto. Eso es importantísimo y creo que es importante tanto para los usuarios como para las personas que van a producir cualquier tipo de bien o de este tipo de artículos que necesitamos realizar la protección. Vamos a ver, cuando nosotros vamos a hacer la protección, dijimos que eso significa que tenemos que hacer un trámite ante el registro. Ahí estamos hablando de que eso es el derecho registral. Eso es precisamente para poder yo protegerlo y que ese bien mueble, porque así es como se le llama, un bien mueble es algo que yo puedo mover, que lo puedo llevar, lo puedo traer, lo puedo traspasar, lo puedo ceder, y entonces ese derecho me lo da precisamente esa protección que realice ¿dónde? En el registro de la propiedad. En el registro van a tener una información, una base de datos de todo lo que está protegido con el nombre de los dueños para poder nosotros, los otros usuarios, poder darnos cuenta a quién le pertenece cada artículo y que tenemos obviamente que hacer un debido proceso, un respeto para poder apropiarnos de cierta información. ¿Qué ocurre? En el momento en que eso ya está protegido, yo no lo puedo usar de forma, digamos, libre, no puedo modificarlo y tengo que pedir la autorización pertinente, que fue lo que hablábamos al inicio. ¿Qué pasa si yo no lo hago? Entonces nos vamos a ver envueltos en que en el momento en que la persona dueña de ese artículo se dé cuenta, entonces puede haber implicaciones dinerarias en donde me pueden poner una demanda a nivel civil y esas demandas son muy onerosas. ¿Qué ocurre? Que si yo, por ejemplo, depende de qué tan grande sea el bien, voy a poder como dueño de ese bien cobrar lo que son daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque yo le voy a cobrar a esa otra persona lo que está lucrando a través de mi artículo que yo no le di ninguna autorización para poder utilizarlo. Entonces, ahí vamos con el tema de daños y perjuicios. Pero aparte de eso, van a haber otras sanciones a nivel civil, en donde implica que pueden llegar y multarme, porque ya eso sería algo adicional. Existen multas en donde van desde un salario base hasta 500, escúcheme bien, 500 salarios base. Y ese salario base no es el salario mínimo. No estamos hablando que son los 323,000 colones, que son el salario mínimo, sino que es el salario base que se calcula para las sanciones legales, es el salario de un oficinista 1 de la Corte, que para este año son 430,000 colones. Entonces, multipliquemos 430,000 por 500, es mucho dinero. Eso desde la perspectiva de lo que es la parte civil. Ahora vamos con la parte penal. En la parte penal, por haber utilizado un bien que no es mío, es exactamente igual que si yo veo un vehículo en la calle, vengo, me subo, lo tomo, me lo llevo, va a haber una implicación penal porque es un delito apropiarse de algo que no me pertenece. Entonces, de la misma forma, cuando yo tomo algo que está, aunque sea en la red, si eso le pertenece a otra persona, van a haber implicaciones penales que va desde 1 hasta 5 años de prisión. Entonces, hay un tema dinerario a nivel civil y otro privativo de libertad. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado precisamente porque en ocasiones realizamos este tipo de actividades o actos pensando en que no va a haber ningún tipo, no importa, todo el mundo lo baja, todo el mundo tiene acceso a eso. Lo que pasa es que no sabemos si ese artículo que yo estoy tomando sin autorización le pertenece a alguien y ya está con todo lo que es las protecciones del derecho de autor, y cuando esa otra persona o esa empresa se da cuenta de que estoy utilizando para lucrar algo que no me pertenece, puedo verme envuelto en problemas a nivel civil, una demanda civil o una demanda penal, o ambas. Muy bien.
Otro de los aprendizajes del día de hoy entonces es la posible afectación que sí podría traerme lo gratuito, que finalmente vendría a darnos la razón de que lo gratuito no necesariamente es gratis, sino que puede ser muy costoso. Y un aprendizaje que quisiera, licenciada, que pudieran tener las personas que hoy están acompañándonos en este video, es si soy yo la persona que produje el material y que podría verme afectado porque otros están utilizando mi producción, ¿cuál sería el proceso o cómo yo puedo ir a asegurar la propiedad intelectual o consignar la propiedad intelectual de este material para consignar que es mío y en caso de que yo requiera acudir a las vías judiciales para denunciar que alguien está haciendo uso indebido de algo que me pertenece, dónde debo ir y cuál es la ruta que debo seguir para poder hacer el proceso de registro de esta producción como mía? Bueno, podemos llegar y proteger, como les dije anteriormente, no se pueden proteger lo que son ideas, pero podemos llegar y utilizar todas las herramientas o todo lo que son los, digamos, volvamos con el ejemplo que teníamos de la fotografía. Si yo ya tengo el material ejecutado, impreso, para poder llegar y decir que eso es de mi autoría, entonces debo, obviamente, llegar y registrarlo, pero la vía correcta es ir ante el registro de la propiedad, en donde está la parte de derechos de autor, en donde para cada una de las categorías, dependiendo de cuáles son, digamos, lo que vamos a estar utilizando, ahí hay 43 categorías en donde nosotros tenemos que ver en dónde va a encuadrar esa protección que vamos a realizar. Hay que llenar un formulario, se tiene que llegar y hacer con autenticación de abogados, se tiene que poner lo que es la fotografía, digámoslo así, si va a ser a full color, para saber entonces qué colores se va a proteger. Si vamos a protegerlo con un logo, entonces tenemos que llegar y poner cuál es el logo, cuál es la tipografía, para que todo eso quede protegido. Y si por X razón, tras de eso, nosotros queremos ponerle algún eslogan, entonces todo eso se debe proteger y hay diferentes tipos de protecciones. Entonces, si yo lo voy a utilizar solo porque quiero verlo para utilizarlo como publicidad, entonces se protege en una tipología. Pero si eso lo quiero utilizar para hacer un comercio, voy a imprimirlas en camisetas, en tazas, etcétera. Entonces tengo que protegerlas en otras vías, digamos, en otros tipos, para que se pueda quedar con esa protección. Si yo lo protejo solamente para poder tener la publicidad, si otra persona llega y realiza una protección adicional, entonces yo le estoy dejando al descubierto. Entonces simplemente lo que tenemos que tener claro es cuál es el objeto que voy a proteger y para qué es que lo quiero proteger. Y en este caso tenemos que tener claro, la protección va a estar a nivel nacional, porque vamos a tener la normativa nacional, que es esa protección, pero si yo quiero protegerlo en otros países, entonces tengo que realizar el mismo procedimiento en cada uno de los países, precisamente porque el derecho internacional me lo permite, pero debo llegar y aplicar esa normativa en cada país. Si lo quiero proteger en Francia, entonces tengo que cumplir con la normativa de ese país para poder llegar y utilizarlo, y viceversa con cualquiera de los otros países. Muy bien, y esta sería mi última consulta, licenciada. En el caso de las personas que pueden decidir por esta opción que usted nos señala de ir a proteger estos materiales, o está la otra opción que es decidir no protegerlos. Sin embargo, es un emprendimiento familiar, un hotel de la familia o de un grupo cercano, un proyecto de servicios médicos, un restaurante familiar, un proyecto gastronómico, una venta de chileras, venta de artesanías, etcétera. Hice la producción, decido no registrarlo, no protegerlo. ¿Cuál es el momento exacto, licenciada, en que este material que yo produje y es mío, deja de ser mío? En el momento en que se publica, porque a partir de ese momento, si yo no lo protegí, no realicé todo lo que es precisamente mis derechos de autor sobre ese artículo o sobre esa página, como lo está indicando usted, o sobre ese restaurante y esa comida, ese menú, esa característica especial para una comida específica,
En el momento en que realizo la publicación, perdí el derecho, precisamente porque todo lo que se publica en buena teoría, sin protección, se vuelve público. Y si yo después quiero llegar y realizar la protección, todo lo que se publicó, se compartió, se copió, hablemoslo de alguna forma, va a ser, en buena teoría, realizable por otros lugares, y recuerden que todo lo que se publica ya es casi que imposible poder recuperarlo. Entonces, no sabemos hasta dónde va a llegar, en este caso, lo que nosotros hayamos colocado ahí, o en el caso de nuestros datos, que fue lo que empezamos analizando, no sabemos hasta dónde van a llegar, precisamente si no leemos correctamente lo que son los acuerdos o si no protegemos debidamente lo que nosotros estamos, ese emprendimiento y esa creatividad que estamos realizando. Basta con indicar en alguna publicación de las que yo haga que esta fotografía tiene derechos de autor o que no debería ser usada, que yo pueda en mi página consignar esta fotografía no se puede utilizar porque cuenta con derechos de autor. ¿Es suficiente eso? Si nosotros ya lo tenemos protegido, esa es una advertencia para las personas que van a utilizarlo o que quieren utilizarlo. ¿Y si Porque no yo está ya protegido? estoy, en buena teoría, si yo no lo protegí, estoy perdiendo mi autoría. Precisamente en el momento en que lo estoy colocando, estoy dando permiso, porque recuerde que siempre nuestras acciones, decisiones, sea que lo haga o que no lo haga, siempre va a causar una consecuencia. Si yo lo publico y no lo tengo protegido, tácitamente yo estoy dando permiso para que otras personas lo utilicen y para que otras personas lucren por eso. Si yo quiero recuperar eso, tengo que llegar y protegerlo, pero aparte de llegar y tratar de protegerlo, tengo que demostrar. Ahora, vean que es un poco diferente. Al principio yo llego y hago todo el debido proceso para poder proteger este artículo y lo publicamos. Pero en el momento de publicarlo y que ya no lo protegí en el momento y lo quiero proteger posteriormente, yo tengo que demostrar que esa autoría es mía. Tengo que llegar y buscar lo que es precisamente la prueba suficiente y válida para poder demostrar que antes de que eso saliera publicado, yo ya lo había creado. Y eso es un poco difícil. Entonces, lo más aconsejable es precisamente hacer los pasos, primero el primer paso, a realizar la protección y después realizar la publicación. Muchísimas gracias, licenciada, por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, espero que les sea de utilidad y recuerden que no podemos llegar y decir que desconocemos la ley, porque la ley está al alcance de todos y todo lo que son las sanciones, implicaciones penales, civiles, comerciales, lamentablemente nos van a alcanzar si nosotros no tenemos el debido cuidado. Muy buenas noches. Era María José Urbina Uriarte, abogada y notaria, que nos está acompañando este día para conversar sobre el tema del precio de lo gratuito. Y yo concluyo invitándoles, más allá de las consecuencias legales que pueda haber detrás de las decisiones que tomemos en este mundo de la red, invitarles a que lo hagamos éticamente correcto, porque tenemos en el fondo una voz que nos dice hágalo así o hágalo de esta otra forma, porque sabemos en el fondo que estamos haciendo lo correcto. Que esté muy bien, nos vemos en clase.